No lo habíamos tenido nunca por aquí, lo hemos entrevistado en otras ocasiones. Es el titular de UNTER, o el referente de UNTER, la Unión de los Trabajadores de la Educación Rionegrina, de los docentes, a nivel provincial. Así que Nervi, cuando viene por aquí, lo solemos entrevistar, vamos a las conferencias de prensa, pero nunca había coincidido estar aquí en De La A a la Z, así que debut. Nervi, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, un gusto poder estar y poder conversar los distintos temas que nos preocupan a nosotros y seguramente a todos los compañeros y compañeras de la zona andina, ¿no? Claro, hay algo que uno tiene que remarcar, ¿no, Nervi? Que es, luego de aquel primer debate de la situación salarial de los distintos sectores estatales, pareció venir un tiempo bastante tranquilo, donde solamente ATE ha permanecido con algunos planteos. ¿La situación es tranquila o hay un frente de conflicto que se avecina con los docentes? No, a ver, nosotros cerramos un acuerdo salarial en el primer semestre, en 4 tramos, que lleva un promedio de incremento salarial del 34%, 30% la franja que menor cobra, y hay algunos sectores, de algunos cargos docentes que van a estar por encima de ese 34-35%. Ahora también el gobierno sabe que en el marco del cierre de este acuerdo salarial, febrero-marzo, ya analizábamos que esto tenía mucho que ver cómo era la realidad económica, financiera, las políticas que se instrumentaran del gobierno nacional y cómo esto repercutía en el bolsillo de los trabajadores, y esta realidad no le escapa al gobierno. De hecho, nosotros lo dejamos sentados que la reapertura de la discusión salarial va a ser en el segundo semestre, y de hecho ya hemos hecho la presentación en la Secretaría de Trabajo, y el próximo martes en Río Colorado, en el Congreso de la organización, vamos a estar debatiendo nuevamente esa reapertura, con qué condicionamientos y cuál es la postura que va a llevar la organización para este segundo semestre. La realidad es que a todos los rionegrinos, a todos los argentinos, a todos los trabajadores, más allá de los docentes de la provincia de Río Negro, los tarifazos, la devaluación, el fuerte incremento del costo de vida ha generado una devaluación de la moneda, del salario del trabajador. Esto sabemos que genera una situación bastante concreta de pérdida de poder adquisitivo, y detrás de la pérdida del poder adquisitivo una serie de políticas que obviamente son contraproducentes para los trabajadores, y que obligatoriamente, no solamente el sector docente, sino seguramente todos los sectores estarán pidiendo algún porcentaje de incremento para el segundo semestre. ¿Este porcentaje tienen ustedes, si va a estar cercano a los índices inflacionarios que se están marcando en la actualidad a nivel nacional? ¿Han acordado un techo con el gobierno provincial cuando hicieron el acuerdo del primer semestre? ¿Algo quedó asentado allí? No hay techo. Te vuelvo a repetir, todo tenía que ver cómo se daba el proceso inflacionario, cómo se daba la situación de las políticas que se instrumentaran desde el gobierno nacional. La realidad debatida el 16 de diciembre del 2015 nos planteaba un escenario. Recién asumía la presidencia el presidente Macri. Uno podía visualizar algunas cuestiones que tenían que ver sobre algunos anuncios de políticas que se fueran a instrumentar, pero obviamente hasta que esas no se instrumentaran no sabíamos cómo iba a repercutir. Creo que la primera fue el proceso de suba del valor del dólar, que significó una devaluación casi de un 40% de lo que era el valor del salario de cualquier trabajador, de cualquier empleado, sea estatal o privado, de la realidad que tenemos en el país. Bueno, este fue el primer proceso. Después se empezó a generar toda una situación de incremento del costo, y lo último creo que fue el tarifazo, que nos afectó fundamentalmente a la región patagónica, porque quizás la realidad de los ciudadanos de otras partes del país es bastante distinta a lo que tenemos los patagónicos, pero sabemos que el incremento de las tarifas, fundamentalmente del gas, de luz, ha generado muchos inconvenientes a los trabajadores en nuestra provincia. ¿Han completado el relevamiento de la situación edilicia a nivel de establecimientos educativos en la provincia? Porque digo, hay situaciones críticas y hay situaciones recurrentes aparte, ¿no? Sí, con el tema edilicio tenemos una cuestión bastante particular. A la ministra de Educación por ahí le molesta cuando nosotros hacemos público, como lo hicimos en una conferencia de prensa hace más o menos un mes. A los pocos días nos convocó a una reunión, asistimos a la reunión, volvimos a ratificar cada uno de los puntos, porque hemos trabajado
concretamente en cada una de las regionales con nuestros compañeros delegados del Departamento de Salud. Aquí la compañera Andrea Roncati hace un excelente trabajo permanente de seguimiento de cada una de estas cosas, denunciando las irregularidades que se van haciendo. Bueno, ese mapeo de situaciones que inclusive a mediados del año pasado fue acordado con el Ministerio de Educación, la posibilidad de que pudieran trabajar de manera conjunta en los compromisos asumidos a corto y mediano plazo por parte del Ministerio de Educación en lo que era refacción, en lo que era construcción y en lo que era obviamente el mantenimiento. El Ministerio de Educación tiene un grave problema, que es que los tiempos que tienen educación para llevar adelante las refacciones a veces no se condice con los procesos licitatorios, no se condice con las obligatoriedades que asumen las empresas para llevarlas adelante, y tampoco se condice con los convenios que han firmado con municipios, de los cuales algunos municipios que todavía están esperando que le paguen las partidas del 2015, obviamente empiezan a ser reticentes a cumplir con las tareas del 2016 cuando todavía no tienen la plata del año 2015. Esta es la realidad, que vive una burocracia administrativa de funcionamiento donde se asumen más compromisos de las realidades que se instrumentan. Entonces, tenés creaciones de escuela, tenés escuelas que se inauguran, proyectos educativos que se llevan adelante, pero no están los edificios. Entonces empezamos a tener como la escuela técnica que tenemos aquí en San Carlos de Bariloche, como el CCT del Bolsón, como el CEM 10. O sea, que tuvo el proyecto llega antes que el material. El proyecto, los cargos, la idea, la predisposición quizás esté, muchas veces por la propia fuerza de la comunidad educativa que lleva adelante el impulso. Pero después, obviamente, cuando hay que instrumentar, bueno, esto se va a construir con fondos nacionales, los fondos nacionales no llegan porque ahora cambió la realidad. Sí, hay muchos compromisos que tenían que ver con ejecutados con gran parte, gran porcentaje de fondos nacionales que ahora se están reestructurando. Bueno, hay una realidad bastante compleja en cuanto a lo edilicio que se ha visto agravado en este último tiempo con la situación de falta de mantenimiento, ¿no? Han suspendido muchos días de clase por el tema de calefacción. Obviamente una cosa es prender un calefactor de vez en cuando y otra cosa es cuando tenés que tener prendido todo el día, porque la inclemencia del tiempo. Bueno, miraba el registro del tiempo para estos días. Digo, la máxima va a ser de 5 grados y va a haber 3, 4 grados bajo cero. Imagínate lo que son las aulas y la realidad de los chicos que a veces no llegan en las mejores condiciones a las aulas. Habló usted recién se anuncian proyectos, se evalúan iniciativas, y desde hace un tiempo que estamos escuchando a la ministra de Educación hablar de la nueva escuela secundaria, ¿no? Y con esta idea fuerza, como se suele decir, está yendo y yendo. ¿Ustedes saben de qué se trata? ¿Conocen cuál sería el alcance? Digo, Río Negro tuvo una experiencia... Tuvo dos experiencias. Tuvo dos experiencias muy particulares. Yo soy puntualmente de la generación del CBU. Claro. Que fue una experiencia totalmente ajena al resto del país. Sí. ¿Es otra aventura o viene sujeta a otra cuestión, no? Bueno, justamente Río Negro tiene una rica experiencia en lo que es el debate del diseño curricular y en lo que nosotros denominamos el proyecto curricular. No se puede hablar solamente de un diseño curricular si no hablamos de un proyecto curricular. O sea, cómo garantizamos que a ese diseño curricular, a esa idea de los nuevos paradigmas de la educación, le agregamos con qué estructura lo acompañamos. Y para hablar de estructura tenemos que hablar de presupuesto. Entonces a nosotros nos genera un poco de ruido, más allá de que sí estamos trabajando, sí se están generando reuniones, sí se están realizando encuentros en distintos lugares de la provincia para debatir cuál es la idea que nosotros tenemos y en muchos casos, bueno, generando algunas diferencias con lo que el gobierno está proponiendo y fundamentalmente algunas cuestiones que tienen que ver la preocupación que nosotros tenemos y que obviamente lo vamos a poner en debate fuertemente es las garantías para instrumentarlo. Digo, vos hiciste referencia a lo que fue el CBU, el ciclo superior modalizado allá por el 84, 85, 86, con un fuerte debate de toda la comunidad educativa, y que realmente para esa época... Explique que llegó hasta el 94, si no la gente va a pensar que yo... Claro, no. Tengo muchos más años de lo que en realidad tengo. Llegó hasta el 96. Llegó hasta el 96 claro, exacto, con la presidencia de Raúl Otero, con una decisión ya en el marco del neoliberalismo de hacer el recorte, porque para lo que era la ley federal, justamente todo un proceso de construcción
de horizontalidad, de homogeneización del conocimiento, el CBU y el ciclo superior modernizado se contraponía de manera abismal con lo que era el proceso de la ley federal, donde allí se planteaba hasta la tercerización y la privatización del sector educativo. Ahora, bueno, todos estos procesos que se cortaron abruptamente, que generaron un fuerte debate en su momento, ya habían empezado a generar desde el propio gobierno, ya comenzada la década del 90, ya en el 89 se había empezado a desgastar todo lo que había sido prometido en lo que era el debate y la discusión de los ciclos superior modalizados relacionados con los ciclos productivos, con las regiones productivas, para que el egresado tuviera una relación directa con el mundo del trabajo fundamentalmente. Eso se fue perdiendo de vista lo que era el eje conceptual de la política que se estaba instrumentando. Lamentablemente, después tuvimos en el 2005, 2006, otro debate sobre la transformación de la educación, ya con otros paradigmas nuevos en educación, con otra discusión mucho más reciente, pero que también, bueno, todo fracasó cuando se discutía, bueno, con qué estructura la vamos a sostener, con qué presupuesto se va a sostener, cuando nosotros decíamos que hay que garantizar la estructura de cargos y garantizar que esto se haga de manera homogénea en todo la institución educativa, y no se podía hacer de manera fragmentada porque generaba inclusive inconvenientes dentro de los propios trabajadores. Bueno, estas son las dudas que tenemos, que hemos incluso podido incorporar a lo largo de este tiempo con las dos experiencias que ya se instrumentaron y cómo fracasaron en su momento. Algunas cosas buenas se toman de esa experiencia y bueno, seguramente en este congreso que te marcaba hoy, del día martes, estaremos discutiendo desde el sector docente, desde los trabajadores en la organización gremial, cuáles son las observaciones más profundas que hacemos a este proceso, ¿no? Narvi, le vamos a hablar un poquito de la, si se quiere, política o estructura gremial, si se quiere, ¿no? Porque la verdad es que uno, viendo el rol y el discurso y las acciones que involucran a UNTER provincia, a UNTER a nivel provincial, la verdad que lo hemos visto más cerca de posturas como la de ATE por momentos, que al de muchos de los gremios nucleados en la CTA, la de los trabajadores, ¿no? O sea, más cerca lo hemos visto de la CTA autónoma, como se la denomina, que es la de Aguiar y demás. ¿Por qué se da esto? ¿Es así? Porque al mismo tiempo uno lo ve a usted y está lejos de la vehemencia discursiva de Aguiar, por ejemplo. No, bueno, nosotros, por lo menos como proyecto político gremial que hemos llevado adelante, empezamos a trabajar este proyecto de la lista Unidad, Azul Arancibia, ya en el año 2003, tuvimos 2 periodos con el compañero Tolosa, después continué yo, ahora retomamos otra vez con el compañero Mario Floriani. Tenemos claro que salimos a la calle y tenemos que confrontar cuando está agotada la vía de la discusión. Pero para nosotros fundamentalmente la construcción es a través del diálogo, de la fundamentación, de un trabajo en cada una de las seccionales, de las 18 seccionales, fundamentalmente aquellas que apuestan a construir un trabajo serio en ese sentido, fortaleciendo un debate de cuáles son los ideales que discutimos y debatimos previamente dentro de la organización sindical. Nos ha tocado, sí, momentos donde el diálogo se corta, donde no se avanza, donde muchas veces no se respetaron los acuerdos y tuvimos que salir a confrontar muy fuertemente, muy duramente. Digo, todos recordamos el año 2009, los 42 días en la ruta, que fue durísimo para nosotros, porque habíamos arrancado con un gobierno que el año anterior, en el año 2008, había eliminado, había dejado sin efecto resoluciones que habían sido acordadas en paritaria, había dejado de lado acuerdos que habían sido digamos, abordados de manera conjunta en el marco de la paritaria, y arrancábamos en febrero del 2009 con un gobernador que en aquel entonces nos decía: para sueldo no hay plata. Esa es la realidad. Entonces, claro, ante esa realidad salimos a confrontar muy fuertemente. Y este grupo que hoy está al frente de la organización a nivel provincial tiene esa firme convicción. Vamos a sentarnos a dialogar todas las veces que sea necesario, y a discutir y a construir y a acompañar todas las veces que sea necesario. Cuando ese diálogo se corta, cuando obviamente los intereses van en contra de los trabajadores, vamos a confrontar con la vehemencia que puede llegar a tener cualquier otro sector sindical.
A nosotros, a mí en lo particular, hoy lo conversábamos, de hecho, en la radio, yo lo planteaba como una situación que percibo, ¿no? Muchas veces los sectores sindicales le dan un mensaje a las estructuras partidarias que llegan a los gobiernos que le explican, no debería hacer falta, pero muchas veces es como que uno siente que le explican que el Estado es el Estado y no es un refugio para un partido. Y es un mensaje que en general dan los sindicatos a los gobiernos y está muy bien. Y a mí me pasa que en el último tiempo estoy notando como que no me parece que eso se traslada a la democracia interna de algunos sindicatos. O sea, yo cuando usted viene a Bariloche le voy a hacer la nota al hotel de la UNTER en la calle España y yo sé que la gente de UNTER Bariloche es de otra línea interna del sindicato docente, que tiene una sede muy linda, con un salón de usos múltiples allí en la calle Elflein, y yo cuando ustedes vienen, que son los referentes de UNTER a nivel provincial, no los puedo ir a ver ahí. Yo sé que van a decir, nunca le dijimos que no vengan, y ustedes van a decir seguramente que si vamos no va a haber problema, pero el mensaje sigue siendo ese, sigue siendo, bueno, nosotros somos azules y ustedes son celestes, y aunque somos lo mismo, no lo somos, y es difuso. Se lo quería preguntar porque realmente sí, lo percibo siempre esto. Es que es así, es lamentable y no debiera ser así. Yo creo que las organizaciones sindicales, más allá de las diferencias, debieran preservar esta cuestión de la institucionalidad y poner por encima de las diferencias particulares y agrupacionales la cuestión de institucionalidad. Lamentablemente, muchas veces no se ha podido, es más, muchas veces no hemos podido organizar algunas capacitaciones y algunas cuestiones. Los compañeros de la seccional podrán también decir, sí, bueno, pero a nosotros nos pasó esto otro. Son diferencias que discutimos muchas veces. Nuestros congresos se caracterizan por ser muy largos, muy extensos y de debates profundos entre posicionamientos agrupacionales. Quizás eso también nos ayuda a que los procesos de alternancia que tiene nuestra organización le ha permitido la oxigenación a la organización gremial y a mantener activa el debate en cada uno de los sectores. Digo, si uno ve los 42 años de trayectoria que tiene nuestra organización gremial, casi todos los sectores internos, te podría decir que todos los sectores internos, desde los sectores agrupados en el hoy denominado full, pero que en su momento era la agrupación naranja con Aurelio Vázquez, o el sector del azul, básicamente en lo que era el origen de la agrupación azul, o la celeste con Daniel Gómez, o después la unidad. Todos los sectores internos han conducido los distintos momentos que los compañeros han podido reflejar o se han visto reflejado en la representación oportunamente que se daba en ese momento. Así que yo no sé si es sano o no esto que nos ocurre, pero forma parte de la idiosincrasia particular que tiene la organización sindical. Nervi, gracias por haber venido. Una consulta, ¿tiene algún hobby? El deporte. ¿El deporte? El deporte. ¿Cuál? Fútbol, y ahora también hago handball. Esas cosas. Bueno, con los pies y con las manos, ¿no? Exactamente, pero bueno, mucho deporte. Porque vamos a hablar el bloque que viene, tenemos a gente que tiene otro tipo de hobby, que es el maquetismo. Así que tenemos una nota sobre ese tema. Nervi, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy bien. Así estábamos compartiendo la palabra del titular de UNTER a nivel provincial, o referente de los docentes a nivel provincial. Cuando volvamos de la pausa, un pueblito de montaña llamado Lilliput. De eso vamos a estar hablando con un Bariloche en miniatura. Ya venimos.